Bien, cambio climático y nefrología. Cada vez somos más personas en el mundo, existe una hiperpoblación mundial. La población ha ido creciendo. En el año 1900 éramos 2.000 millones de personas, pero es que hace poco alcanzamos la cifra de 8.000 millones de personas. Esto, evidentemente, tiene un impacto considerable en el planeta Tierra. ¿Y qué es el cambio climático? El cambio climático son los cambios de los patrones climáticos que se producen a lo largo del tiempo. Estos cambios habitualmente han sido naturales, debido a la actividad solar, a las erupciones volcánicas, pero existe un elemento disruptor actualmente, que es el hombre. El hombre, con su actividad, lo que está generando es un sobrecalentamiento del planeta debido a la combustión de combustibles fósiles. Y esto se produce desde la revolución industrial. La temperatura del planeta actualmente es 1,1 grados centígrados más elevado que a finales del siglo XIX, y la OMS ha puesto como límite el valor de 1,5 grados. Si sobrepasamos este límite de calentamiento, las consecuencias van a ser muy graves, pero es que si no cambiamos el modelo actual que estamos siguiendo con las políticas actuales de quema de combustibles fósiles, a finales del siglo alcanzaremos los 2,8 grados centígrados, con las consecuencias que no van a ser graves, sino que van a ser catastróficas. ¿Qué genera esto? Esto va a generar, lo sabemos todos, deshielo, incremento del nivel del mar, fenómenos climáticos extremos, mucho frío, mucho calor, acidificación de los océanos, pérdida de la diversidad, migraciones. Todo esto generará enfermedades directas e indirectas sobre el ser humano y, en definitiva, la insostenibilidad de la vida en la Tierra. Y tenemos que actuar. No vale decir que los rusos están contaminando a 1000 por hora, luego entonces ¿yo qué hago? No, esto es un trabajo de todos, donde todos tenemos que poner nuestro grano de arena y todos tenemos que colaborar. No tenemos más que ojear la prensa diaria para ver exactamente los efectos del cambio climático. Incluso países enteros de la Polinesia que ya están desapareciendo bajo el nivel del mar, o el desastre ecológico que supone la pérdida de la gran barrera de coral. ¿Y qué países son los que más contaminan? Pues a la izquierda vuestra podéis ver que en términos absolutos el país que más contamina es China, seguido de Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia y Japón. En el mapa de la derecha podéis ver esta contaminación por cápita. Si vamos a destacar sobre todo la contaminación producida por los países del Golfo Pérsico. Se han hecho grandes avances en sostenibilidad en la zona de la Unión Europea. Rusia está incrementando la contaminación y, claro, en la zona de China y en la zona de la India sí que se diluyen los datos per cápita. ¿Y qué es la huella de carbono? La huella de carbono es el conjunto de emisión de gases de efecto invernadero que genera una actividad humana y se mide en equivalentes de CO2. Y la sanidad contamina. Curar contamina. No significa que no dejemos de curar, significa que sigamos curando, pero intentemos contaminar lo menos posible. Si tenemos en cuenta la huella climática del sector salud, equivale al 4,4% de las emisiones globales netas de CO2. Lo que sería el funcionamiento de 514 centrales térmicas a pleno rendimiento. Y si el sector salud en su conjunto fuese un país, sería el quinto emisor más grande del planeta. En la gráfica de barras podéis ver el porcentaje que hay del sector salud en cuanto a contaminación sobre el global de los países, ¿vale? Aproximadamente el 4,4%. Y si consideramos los datos globales de este quinto país más contaminante, el que más aporta sería Estados Unidos con un 27%, China 17%, la Unión Europea con un 12%. La nefrología, como bien ha dicho Amparo, es una de las especialidades que más contamina. Ya destaco esta persona, John Agar, un australiano, que fue de los primeros de hablar de green diálisis. Además, es uno de los precursores de la hemodiálisis domiciliaria. Y cada vez hay más movimientos a nivel internacional en relación a la nefrología, como el Green K de la Sociedad Internacional de Nefrología. Existen movimientos también en la Sociedad Británica de Nefrología. La sociedad canadiense tiene un grupo de trabajo
al respecto, también la sociedad francesa, y en España también estamos hablando cada vez más, como se habló en el último congreso de la SEN, como se habló en el último congreso de técnicas domiciliarias de Pamplona, y aquí pues también estamos hablando de nefrología y sostenibilidad. ¿Pero realmente contamina tanto la nefrología? Pues bien, esto se ha calculado en un servicio de nefrología de Reino Unido, del sur de Reino Unido, es una población de 800.000 habitantes, 225 pacientes en hemodiálisis, 54 en diálisis peritoneal, tenían trasplante renal y 14 camas, en las fechas que os pongo ahí. Y, sobre todo, la huella de carbono se atribuía a procedimientos farmacológicos y de equipos médicos, que alcanzaba el 71,9%. Los viajes el 15,3% y el gasto energético el 12,6%. Si sacábamos del servicio la diálisis suponía, con respecto al total, el 65% de la contaminación de la huella de carbono. Luego, la diálisis era la que más aportaba dentro de la nefrología a la huella de carbono. De tal manera que cada paciente en diálisis generaba 7,1 toneladas equivalentes de CO2. Y dentro de la diálisis, lo que generaba más contaminación era el 47% el abastecimiento, 13% residuos, subían los viajes a un 26% de la huella de carbono y la energía un 14%. En este servicio, la cantidad total de CO2 que generaba cada cama de nefrología ocupada al año era de 58,76 toneladas. Cuando se comparó, si se compara con otros datos de la NHS, otras especialidades generaban aproximadamente como término medio 29,2 toneladas equivalentes de CO2. Podéis ver la diferencia y cómo nosotros contaminamos más. Si nos comparamos, aunque no son comparables porque son lugares diferentes, con lo que se hizo en el Hospital General de Castellón, en su conjunto, se contaminaba 49 toneladas de CO2 por cama ocupada al año, menos que lo que genera la nefrología. También se ha calculado esta huella de carbono, se ha calculado en centros satélites de Australia, donde la huella de carbono era mayor, 10,2 toneladas equivalentes de CO2 por paciente y por año. Era presumible que esta huella de carbono fuera mayor que en Reino Unido, ya que por persona que no está en diálisis, en Reino Unido contamina menos que Australia, pero fijaros, si sumamos los 18,8 toneladas de CO2 que genera un australiano normal, si además está en diálisis, se va a casi 30 toneladas de CO2. Nuevamente, los procedimientos farmacológicos y los relacionados con el equipo médico eran los que más contaminaban y los australianos, este centro de diálisis, lo llevaron hipotéticamente a diferentes estados de su país. Y en función de dónde estaba ese mismo centro de diálisis se contaminaba más o menos. ¿Dónde estaba la variación? La variación estaba entre un 5 y un 20% en relación al consumo energético y entre un 4 y 12% en relación al abastecimiento de agua. En Tasmania la huella de carbono era menor porque la energía era hidroeléctrica. La huella de carbono se ha calculado en otros países como en Marruecos, 5,1, en Estados Unidos 8,6 y en otras zonas de Reino Unido 3,1. Y si la hacemos en casa, ¿qué es lo que pasa? Pues si la hacemos en casa, si la hacemos con hemodiálisis convencionales, al incrementar la frecuencia, vamos a contaminar más. Pero si la hacemos con monitores específicos como el NX Stage, en hemodiálisis domiciliaria, la contaminación, aunque aumentemos la frecuencia y el tiempo, va a ser menor. En este estudio que os muestro, se concluyó que la frecuencia contamina más que el tiempo, que evidentemente se ahorra mucho en combustible, que se incrementa en fungible y que una manera de disminuir la huella de carbono es optimizar los sistemas médicos para hemodiálisis en casa. Si se compara 3 veces a la semana, 4 horas, en una hipotética situación, porque sabemos que la NX Stage no puede, hemodiálisis en la parte más izquierda, en el centro, en casa, y en la parte que está más a la derecha con el NX Stage podéis ver la contaminación global, ¿vale? En igualdad de uso. 3.800, 3.300, 1.100, ¿vale? ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está sobre todo en el consumo energético, en los viajes del paciente
En cuanto a consumibles, a igualdad de frecuencia, evidentemente gastamos menos, incrementamos la frecuencia. Aquí sí que estamos incrementando la huella de carbono y en los sistemas de instalación. En definitiva, lo que tenemos que hacer es, digamos que medir es la única manera de saber qué es lo que estamos haciendo y a partir de aquí implementar medidas correctivas. ¿Qué es fácil medir? O esto lo he sacado de los franceses. ¿Qué es importante medir o qué podemos medir de manera fácil? Pues podemos medir el consumo eléctrico, la producción de residuos y el consumo de agua. Y sobre esa basal que tengamos, pues podemos movernos de tal manera que podemos optimizar mucho el consumo eléctrico, pues simplemente apagando los aparatos eléctricos, ¿no? No nos dejemos los ordenadores enchufados, ¿no? Cuando nos vamos el viernes, para que estén bien, para no perder tiempo el lunes para abrirlos, detectores de movimiento, sistemas de bajo consumo, luces LED, etcétera. La producción de residuos para una adecuada gestión de los residuos y, muy importante, el consumo de agua. Las plantas modernas, las antiguas sabéis que pueden tener un rechazo hasta un 50%, las modernas pues de un 25%. ¿Vale? Y hay estudios, como los estudios del propio doctor Agar o estudios del doctor Taras de Marruecos, donde determinan cómo se puede reutilizar el agua de la planta de aguas. Todos sabemos la cantidad de agua, no me voy a detener en estos datos mucho, ¿vale? Pero la cantidad de agua que consume un paciente en diálisis, en su conjunto 18.000 litros por paciente y por año. Una cantidad ingente de litros de agua si contamos a todos los pacientes que se dializan en el mundo. El paciente de diálisis peritoneal consume mucho menos. Luego, entonces, las técnicas domiciliarias, tanto la hemodiálisis domiciliaria como la diálisis peritoneal, son una opción. En definitiva, la nefrología contamina mucho, especialmente lo hace la diálisis. Tenemos que fomentar la prevención primaria, tenemos que fomentar el diagnóstico precoz de las enfermedades renales, que el paciente no llegue a diálisis, promover mucho la consulta ERCA, enlentecer la progresión de la enfermedad renal, favorecer la opción de tratamiento conservador, favorecer la elección de técnicas domiciliarias, muy importante. Tenemos la opción de hacer hemodiálisis incremental. Valoremos qué flujos de baño estamos utilizando. Realizar más telemedicina, es súper importante el tema de la telemedicina. En muchas ocasiones podemos evitar los desplazamientos de los pacientes y, sobre todo y ante todo, fomentar el trasplante renal. Nosotros veremos dónde queremos vivir en un futuro. Gracias.